Los evangelios han sido, por siglos, el fundamento del cristianismo. Pero, ¿y si te dijera que no son lo que crees? Los libros que relatan la vida de Jesús tienen un origen mucho más complejo de lo que la mayoría imagina. ¿Quién los escribió realmente? ¿Cuándo fueron escritos? ¿Y por qué hay tantas diferencias entre ellos? Imagínate que estás caminando por una antigua biblioteca, un lugar polvoriento, iluminado solo por la luz de las velas. En las estanterías descansan manuscritos centenarios, escritos en pergamino y papiro, con letras griegas y latinas cuidadosamente trazadas por monjes y escribas de tiempos antiguos. En un rincón encuentras un conjunto de documentos que han marcado la historia de la humanidad, los evangelios. Pero lo que estás a punto de descubrir es que estos textos no son tan simples como parecen. Cuando escuchamos la palabra evangelio, la mayoría de la gente piensa en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 relatos que aparecen en el Nuevo Testamento de la Biblia. Se nos ha enseñado que son los testimonios de los discípulos de Jesús, escritos para transmitir su mensaje al mundo. Pero aquí es donde la historia se vuelve intrigante. Los evangelios no son simples biografías, ni diarios escritos por testigos presenciales. De hecho, la verdad sobre su origen es mucho más misteriosa. Para empezar, el término evangelio proviene del griego euangelion, que significa buena noticia o buen mensaje. En el contexto del cristianismo, estos textos buscan presentar la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero lo curioso es que en los primeros siglos del cristianismo existían muchos más evangelios que los 4 que conocemos hoy. La iglesia primitiva, en un proceso de selección que duró siglos, decidió cuáles debían ser considerados auténticos y cuáles debían ser rechazados o incluso destruidos. Imagina por un momento que estás en el siglo II, en una pequeña comunidad cristiana oculta en las calles de Roma. Allí, los creyentes se reúnen en secreto para leer y compartir textos sagrados. Algunos tienen copias del Evangelio de Marcos, otros prefieren el relato de Mateo o de Lucas. Pero en un rincón, alguien saca un manuscrito diferente, algo que no está en las escrituras oficiales, el Evangelio de Tomás. Este texto, al igual que muchos otros, no será reconocido por la Iglesia. ¿Por qué? ¿Qué contenía que lo hacía tan peligroso? Lo cierto es que los evangelios que conocemos no fueron los únicos relatos sobre Jesús. Existen documentos como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas y otros evangelios gnósticos que narraban historias muy diferentes sobre la vida y los mensajes de Cristo. Algunos presentan a Jesús como un maestro de sabiduría más filosófico. Otros destacan su relación con discípulos como María Magdalena, y algunos incluso ponen en duda ciertos eventos tradicionales del cristianismo. Pero volvamos a los evangelios canónicos. A pesar de haber sido elegidos como los relatos oficiales, cuando los comparamos encontramos algo curioso. No son idénticos. Cada evangelio tiene su propia perspectiva, su propio estilo y, en ocasiones, incluso contradicciones en los eventos que narran. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el Mesías esperado por los judíos, un nuevo Moisés que viene a cumplir la ley. Lucas, en cambio, lo retrata como el Salvador de toda la humanidad, enfatizando su compasión por los pobres y marginados. Marcos es el más breve y directo, casi como un relato de acción donde Jesús es un hombre de milagros y confrontaciones. Y Juan, el último en ser escrito, ofrece un Jesús más místico, con discursos largos y una teología más profunda. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué existen 4 versiones diferentes de la misma historia? La respuesta es que los evangelios no fueron escritos como documentos históricos en el sentido moderno, sino como narraciones teológicas destinadas a transmitir una verdad espiritual a distintos grupos de creyentes.
Mateo escribió para una comunidad de judíos que seguían a Jesús, por lo que insistió en mostrar cómo Cristo cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Lucas, por otro lado, se dirigía a un público más gentil, personas que no conocían la tradición judía y necesitaban un relato que hiciera a Jesús accesible para todos. Pero aquí hay otro detalle interesante. Los evangelios no mencionan explícitamente quién los escribió. Los títulos Evangelio según Mateo o Evangelio según Juan no aparecen en los manuscritos originales. Fueron añadidos posteriormente, en el siglo II, cuando la Iglesia buscaba darles más autoridad al asociarlos con figuras cercanas a Jesús. En realidad, los autores de estos textos eran cristianos anónimos, escribiendo décadas después de la muerte de Jesús, basándose en tradiciones orales, documentos previos y sus propias perspectivas sobre la fe. Imagina esto. Un grupo de creyentes se reúne alrededor de un anciano, escuchando atentamente mientras él les narra historias sobre Jesús. Con el tiempo, estas historias se repiten, se expanden, se adaptan a las necesidades de la comunidad, y después de muchos años, alguien decide escribirlas. No es un simple acto de registrar hechos, es un intento de preservar una tradición, de dar sentido a la fe en tiempos de persecución y transformación. Imagina que estás en una pequeña habitación iluminada solo por la luz de una vela. Delante de ti, sobre una mesa de madera gastada por el tiempo, hay un pergamino extendido. Su superficie está cubierta con palabras en griego antiguo, cuidadosamente escritas por una mano que jamás conocerás. Este pergamino es un fragmento de uno de los evangelios, uno de los textos más influyentes de la historia. Pero hay un misterio oculto en él, un misterio que pocas personas conocen o se atreven a cuestionar. ¿Quién escribió realmente los evangelios? Durante siglos, se nos ha dicho que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por discípulos de Jesús o personas cercanas a ellos. Nos han hecho imaginar a Mateo, el recaudador de impuestos, tomando notas mientras seguía a Jesús, a Marcos, escribiendo bajo la guía de Pedro, a Lucas, el médico y compañero de Pablo, recopilando información como un historiador, y a Juan, el apóstol amado, redactando su testimonio en su vejez. Es una imagen hermosa, pero la verdad es que los evangelios no fueron escritos de esa manera. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a los primeros años del cristianismo. Jesús murió alrededor del año 30 después de Cristo, y en los años siguientes, sus seguidores predicaban su mensaje de manera oral. La tradición judía estaba acostumbrada a transmitir historias de generación en generación a través de la palabra hablada, y así fue como se preservaron los relatos sobre Jesús. No había necesidad de escribirlos de inmediato, porque la comunidad cristiana estaba viva, compartiendo sus experiencias en reuniones clandestinas y en hogares humildes. Pero algo sucedió que cambió todo. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, un evento que sacudió profundamente a los primeros cristianos y los llevó a darse cuenta de que la generación que había conocido a Jesús estaba desapareciendo. Si no escribían su historia, se perdería para siempre. Fue entonces cuando apareció el Evangelio de Marcos, el primero de los 4 evangelios canónicos. Lo curioso es que este evangelio, el más antiguo, no dice en ninguna parte que haya sido escrito por un hombre llamado Marcos. De hecho, los evangelios originales no llevaban nombres. Eran textos anónimos, escritos por cristianos que querían preservar la memoria de Jesús. Fue más de un siglo después cuando se les asignaron los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con la intención de darles más autoridad. Pero los estudiosos han encontrado algo aún más sorprendente. Marcos, el evangelio más antiguo, parece haber sido escrito en griego y está lleno de expresiones y referencias que sugieren que su autor
No era un testigo ocular de los eventos que describe. Entonces, si no fue un discípulo directo, ¿quién era? El Evangelio de Marcos es breve, directo y lleno de acción. No se detiene mucho en los discursos de Jesús, sino que se enfoca en sus milagros y su sufrimiento. Se cree que fue escrito para una comunidad cristiana en Roma que estaba sufriendo persecución, por lo que su tono es urgente y dramático. Escrito alrededor del año 70 después de Cristo, Marcos marca el inicio de lo que hoy conocemos como los Evangelios. Poco después, entre los años 80 y 90 después de Cristo, aparecieron los Evangelios de Mateo y Lucas. Pero aquí hay un detalle interesante. Ambos parecen haber copiado gran parte de Marcos, a veces palabra por palabra. Esto sugiere que sus autores tenían acceso al Evangelio de Marcos y lo usaron como base, pero añadieron más detalles, adaptándolo a sus propias comunidades. Mateo, por ejemplo, escribió para una audiencia judía y quería demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Por eso, incluyó muchas referencias al Antiguo Testamento y comenzó su evangelio con una genealogía que conecta a Jesús con el rey David y Abraham. Lucas, por otro lado, tenía un enfoque más amplio. Su evangelio está dirigido a una audiencia gentil, es decir, personas que no eran judías. Es el único evangelio que comienza con una introducción en la que el autor explica que ha investigado cuidadosamente los hechos y que está escribiendo un relato ordenado. Pero aquí está la pregunta. Si Lucas realmente investigó todo de manera histórica, ¿por qué su evangelio difiere en tantos detalles del de Mateo? Por ejemplo, la genealogía de Jesús en Lucas es completamente diferente a la de Mateo, y la forma en que describen la infancia de Jesús no coincide. Esto sugiere que cada evangelio no era un registro objetivo de los hechos, sino una interpretación teológica adaptada a su audiencia. El último evangelio en ser escrito fue el de Juan, alrededor del año 90 a 100 d.C. Este evangelio es el más diferente de todos, mientras que los otros tres, conocidos como los evangelios sinópticos, siguen un patrón similar. Juan presenta a un Jesús mucho más místico y filosófico. Sus discursos son largos y profundos, y su lenguaje está lleno de simbolismo. Imagina que eres un investigador en busca de respuestas, un detective de la historia que se adentra en el misterio de los evangelios. Tienes frente a ti 4 relatos que han moldeado la fe de millones de personas durante siglos, pero sabes que hay algo más detrás de ellos. No son simplemente libros escritos desde la nada. Detrás de cada palabra, de cada historia y de cada enseñanza, hay fuentes ocultas, documentos perdidos y una tradición oral que se transmitió durante años antes de ser escrita. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacaron los evangelistas su información? Para entenderlo, primero debemos recordar que Jesús no dejó ningún escrito. No hay cartas, diarios, ni manuscritos de su puño y letra. Todo lo que sabemos sobre él proviene de lo que otros escribieron décadas después de su muerte. Pero, ¿en qué se basaron esos autores? La respuesta nos lleva a una serie de fuentes que existieron antes de los evangelios y que, en su mayoría, se han perdido en el tiempo. La primera gran pista nos la da el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4. Como mencionamos antes, fue escrito alrededor del año 70 d.C. y se convirtió en la base sobre la que se construyeron los Evangelios de Mateo y Lucas. Pero Marcos no inventó todo lo que escribió. Se basó en tradiciones orales y posiblemente en algunos textos escritos que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Esas tradiciones, transmitidas de boca en boca, eran relatos sobre los milagros de Jesús, sus parábolas y su muerte en la cruz. Sin embargo, la oralidad tiene una característica fascinante y a la vez peligrosa. Las historias cambian con el tiempo, se transforman, se adaptan a las necesidades de quienes las cuentan.
Pero aquí es donde aparece un misterio aún más intrigante. Cuando los estudiosos compararon Mateo y Lucas, se dieron cuenta de algo extraño. Ambos evangelios contienen gran parte del texto de Marcos, pero también tienen pasajes que no aparecen en Marcos, sino que son prácticamente idénticos entre sí. ¿Cómo es posible que Mateo y Lucas compartan fragmentos de texto si supuestamente fueron escritos en lugares diferentes y para comunidades distintas? La respuesta llevó al descubrimiento de una posible fuente perdida, el misterioso documento Q. Q, abreviatura de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Es un documento hipotético que, según los expertos, contenía muchas de las enseñanzas de Jesús, especialmente sus dichos y parábolas. Este texto nunca se ha encontrado, pero su existencia se deduce del hecho de que Mateo y Lucas tienen frases casi idénticas de Jesús que no aparecen en Marcos. Es como si ambos hubieran tenido acceso a un cuaderno de notas, una recopilación de las palabras de Jesús que circulaba antes de que los evangelios fueran escritos. Imagina por un momento a un grupo de seguidores de Jesús en los años 40 o 50 de Cristo. Sentados alrededor del fuego, recuerdan lo que su maestro les enseñó. Alguien, quizás un escriba o un discípulo anónimo, empieza a escribir en pergaminos cortos las frases más impactantes de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, amad a vuestros enemigos, el que quiera ser el primero que sea el último. Son frases que resuenan con fuerza, sentencias breves que pueden ser recordadas y repetidas fácilmente. Con el tiempo, este documento, esta fuente perdida, fue usado por los escritores de los evangelios para construir sus relatos. Pero hay más. Además de Q, también existieron otras tradiciones escritas que pudieron haber influido en los evangelios. Por ejemplo, hay indicios de que algunos fragmentos de los evangelios provienen de documentos que relataban específicamente la pasión y la resurrección de Jesús. La historia de su juicio, su crucifixión y su resurrección eran el centro de la fe cristiana primitiva, por lo que es posible que existieran narraciones escritas sobre estos eventos antes de que los evangelistas redactaran sus obras completas. También estaban las tradiciones propias de cada comunidad. El cristianismo no fue una religión unificada desde el principio. Había diferentes grupos de creyentes en distintas regiones. Algunos seguían una interpretación más judía de la fe, mientras que otros, en el mundo grecorromano, veían a Jesús con una perspectiva más filosófica. Estas diferencias se reflejan en los evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo parece haber sido escrito en una comunidad con fuertes raíces judías, mientras que el de Lucas tiene una visión más abierta hacia los gentiles. Esto significa que, además de Q y Marcos, los autores también se basaron en tradiciones locales, en historias que se contaban en sus propias comunidades. Imagina que 4 personas asisten al mismo evento, un acontecimiento que cambiará la historia. Cada una de ellas lo vive desde una perspectiva diferente, con emociones distintas y con un propósito particular en mente. Luego, semanas después, les pides que escriban lo que vieron. Lo que obtienes no es una versión única y uniforme de los hechos, sino 4 relatos con detalles que coinciden en algunos puntos, pero que también presentan diferencias sorprendentes. Algo así es lo que ocurre con los 4 evangelios. Si los evangelios realmente narran la historia de un solo hombre, Jesús de Nazaret, y su mensaje para el mundo, ¿por qué presentan versiones tan distintas de los mismos eventos? ¿Por qué en algunos relatos Jesús dice una cosa y en otros algo diferente? ¿Por qué hay detalles en su nacimiento, su muerte e incluso su resurrección que no coinciden entre un evangelio y otro? La respuesta nos lleva al corazón de la naturaleza de estos textos y al propósito con el que fueron escritos. Para empezar, hay que entender que los evangelios no fueron escritos como biografías modernas. No son documentos que pretendan narrar los hechos con precisión periodística. Más bien,
Son relatos teológicos, escritos con la intención de transmitir un mensaje de fe más que una cronología exacta. Cada evangelista tenía un público diferente y un objetivo específico en mente. Tomemos el ejemplo del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, José y María viven en Belén, y Jesús nace en una casa. Unos magos del Oriente, guiados por una estrella, llegan a rendirle homenaje y le llevan oro, incienso y mirra. Pero en el Evangelio de Lucas, la historia es diferente. José y María viven en Nazaret y viajan a Belén debido a un censo. No hay magos, sino pastores que reciben un anuncio angelical y encuentran al bebé acostado en un pesebre. Estos dos relatos no solo presentan diferencias en los detalles, sino que transmiten mensajes distintos. Mateo, escribiendo para una comunidad judía, presenta a Jesús como el nuevo Moisés, un niño perseguido por un rey, Herodes, y que luego huye a Egipto, al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lucas, por otro lado, escribe para una audiencia gentil y enfatiza la humildad de Jesús al hacerlo nacer en un establo y ser visitado por pastores, personas de la clase más baja. Lo mismo ocurre con los relatos de la crucifixión. En Marcos, Jesús muere gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Zrenia transmitiendo una imagen de sufrimiento extremo. Pero en Lucas, su última frase es mucho más serena: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan, incluso muere con un tono de victoria, diciendo: todo está consumado. ¿Por qué estas diferencias? Porque cada evangelista quiere transmitir una visión distinta de Jesús. Marcos lo muestra como el siervo sufriente, Lucas como el maestro compasivo, y Juan como el Cristo divino y glorioso. Otra razón por la que los evangelios difieren entre sí es el proceso mismo de transmisión de las historias. Recordemos que, antes de ser escritos, los relatos sobre Jesús circularon oralmente durante décadas. En ese tiempo, las historias fueron contadas y recontadas en distintas comunidades cristianas, adaptándose a sus contextos y necesidades. Cuando finalmente se escribieron los evangelios, estos reflejaban las tradiciones que habían evolucionado de forma independiente en diferentes regiones. También hay otro factor: las fuentes que usaron los evangelistas no eran idénticas. Como ya vimos, Mateo y Lucas tomaron gran parte de su material del Evangelio de Marcos, pero también usaron otras fuentes, como el documento Q y las tradiciones propias de sus comunidades. Esto explica por qué a veces encontramos relatos similares con pequeños cambios, o por qué algunos eventos aparecen en un evangelio y no en otro. Incluso los discursos de Jesús varían. En Mateo, Jesús da su famoso Sermón del Monte, con frases como «Bienaventurados los pobres en espíritu». Pero en Lucas encontramos el Sermón del Llano, donde Jesús simplemente dice «Bienaventurados los pobres». ¿Es un error? ¿Jesús dio dos sermones distintos? ¿O acaso las palabras fueron adaptadas para enfatizar diferentes aspectos de su enseñanza? Imagina que viajas en el tiempo, retrocedes casi 2000 años y llegas a una de las primeras comunidades cristianas. No hay iglesias majestuosas, no hay Biblias encuadernadas, ni dogmas completamente definidos. Solo hay pequeños grupos de creyentes reunidos en casas, compartiendo historias sobre Jesús. Algunos han oído hablar de él a través de Pedro y los demás apóstoles. Otros han recibido relatos de misioneros anónimos que han viajado largas distancias para difundir su mensaje. Pero lo más sorprendente es que no todos cuentan la misma historia. En un rincón de la habitación, un anciano lee un texto que nadie ha escuchado antes. No es el Evangelio de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Lucas o Juan. Es un relato completamente diferente, uno que habla de palabras secretas que Jesús le reveló a sus discípulos más cercanos. Algunos lo llaman el Evangelio de Tomás.
A diferencia de los otros evangelios, este no cuenta milagros ni narra la crucifixión o la resurrección de Jesús. En cambio, es una colección de dichos y enseñanzas que enfatizan el autoconocimiento y la iluminación. Para quienes lo escuchan, es una revelación profunda, pero para otros suena extraño, diferente a lo que han oído antes. No es el único evangelio que circula. En otro rincón del mundo cristiano, alguien relata la historia de Jesús desde una perspectiva radicalmente distinta. En el Evangelio de María Magdalena, Jesús no solo es el maestro de los 12 apóstoles, sino que también tiene una relación especial con María Magdalena, a quien le confía enseñanzas secretas que los demás discípulos no comprenden. Esto causa tensión en la comunidad. Algunos creen que María tiene un papel legítimo en la enseñanza de la fe, mientras que otros rechazan la idea de que una mujer pueda recibir revelaciones directas de Jesús. Y luego está el Evangelio de Judas, un texto que desafía todo lo que los creyentes han oído sobre la traición de Judas Iscariote. En este relato, Judas no es el villano, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que realmente entiende su misión. En lugar de traicionarlo por avaricia, entrega a Jesús porque él mismo se lo pide, cumpliendo así un plan divino. Este evangelio cambia por completo la narrativa que conocemos, presentando una visión en la que la traición no es una traición, sino un acto de obediencia. Pero, si estos evangelios existieron y fueron leídos por algunas de las primeras comunidades cristianas, ¿por qué no forman parte de la Biblia que conocemos hoy? ¿Quién decidió cuáles evangelios serían aceptados y cuáles quedarían en el olvido? En los primeros siglos del cristianismo no había un solo conjunto de libros sagrados. Las comunidades cristianas usaban diferentes textos, algunos de los cuales coincidían con los evangelios que hoy consideramos canónicos, mientras que otros contenían relatos alternativos sobre Jesús. Fue solo con el tiempo, a medida que la Iglesia empezó a consolidar su autoridad, que se tomó la decisión de establecer un canon oficial. Alrededor del siglo IV, la Iglesia comenzó a definir qué evangelios serían aceptados y cuáles serían considerados heréticos. En el Concilio de Nicea, año 325, se debatieron muchas cuestiones sobre la fe cristiana, aunque la lista oficial de los evangelios se consolidaría en los años siguientes. Los líderes eclesiásticos, preocupados por la proliferación de enseñanzas que podían dividir a los creyentes, promovieron la unificación de la doctrina. Así, los evangelios que enfatizaban la divinidad de Jesús, su muerte y resurrección, y su papel como Mesías, fueron seleccionados. Los que presentaban ideas más esotéricas o que contradecían la narrativa tradicional fueron rechazados. Pero esto no significó que desaparecieran por completo. Durante siglos, algunos de estos evangelios perdidos sobrevivieron en comunidades cristianas disidentes y en bibliotecas secretas. Fue solo en el siglo XX, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, que muchos de estos textos volvieron a salir a la luz. Allí, escondidos en vasijas de barro, se encontraron manuscritos que contenían algunos de los evangelios prohibidos, permitiéndonos ver fragmentos de una historia que había sido enterrada durante siglos. En un rincón del mundo, donde historia y religión se entrelazan, hay una verdad escondida que pocos conocen. Los evangelios, esos textos sagrados que muchos consideran inquebrantables, no son lo que pensamos. Hoy, te invito a descubrir la verdad detrás de estos relatos y cuestionar lo que siempre nos han contado. A lo largo de la historia, los evangelios han sido manipulados, reescritos y adaptados a intereses que pocos conocen. Pero, ¿qué ocurre cuando nos detenemos a examinar los verdaderos orígenes de estos textos? Imagina por un momento que nos encontramos en la antigua Jerusalén. Las calles polvorientas resuenan con los predicadores. Jesús, cuya enseñanza cambiaría el mundo, no contaba con evangelios como los conocemos hoy.
De hecho, estos textos fueron escritos mucho tiempo después de los hechos que describen, por autores que no fueron testigos directos. Los evangelios que tenemos hoy fueron creados por grupos de seguidores que, al igual que nosotros, interpretaron y adaptaron los relatos a sus creencias y necesidades. Por lo tanto, lo que leemos no es una verdad objetiva, sino una visión específica que ha sido filtrada por aquellos que los escribieron. Además, los evangelios tienen elementos comunes con historias de otras culturas antiguas. La figura de Horus en Egipto, un dios que muere y resucita, es casi idéntica a la de Jesús. También existen relatos similares en religiones de la India y otras partes del mundo. Esta influencia cultural en los primeros cristianos es sorprendente, pero rara vez se menciona. ¿Podría ser que las historias de Jesús estén inspiradas en mitos anteriores? Es una pregunta que merece atención, aunque a menudo se ignora. Si este tema te ha dejado pensando y quieres descubrir más, te invito a que sigas explorando estos misterios. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para no perderte más revelaciones sobre secretos ocultos en la historia. No te conformes con lo que te cuentan. La verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta. Haz clic en suscribirte y acompáñame en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.